Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar de lo que es la Política Nacional de Medicamentos, pero en uno de sus lineamientos nada más, ¿no? Que trata sobre la promoción de uso racional de medicamentos, porque ustedes ya han llevado este tema anteriormente, ¿no? Entonces, cuando se habla de una Política Nacional de Medicamentos, se habla de un recurso, ¿no? Formal que va a permitir ordenar, priorizar, planificar, controlar y evaluar los aspectos más relevantes, pero ¿de qué? Solamente de los medicamentos que se utilizan en el país, ¿no? Es un recurso. ¿Y quién va a tener, quién va a utilizar este recurso? Las instituciones o la institución encargada con lo referente a los medicamentos, ¿no? ¿Quién sería en este caso? La DIGEMID. ¿Por qué surge la Política Nacional de Medicamentos? Surge a partir de un proceso consultivo complejo por la necesidad también que hay de la población para un acceso de medicamentos, ¿no? Que estos medicamentos sean accesibles a ellos, que sean usados racionalmente, estos medicamentos que sean a un costo bajo para toda la población, ¿no? Que llegue a toda la población. Entonces, y que tengan, aparte de tener un costo bajo, también que sean medicamentos de calidad, ¿no? Para poder tratar a una población. Y sobre todo que estos medicamentos que el Estado va a dar a los pacientes, a nuestra población, sean accesibles, ¿no? Sean de calidad. ¿Cuáles son los lineamientos de una política nacional de medicamentos? Los lineamientos de una política nacional de medicamentos son el acceso universal a los medicamentos esenciales, ¿no? Que todas las personas deben de tener acceso a los medicamentos a nivel nacional. Hablamos de costa, sierra y selva, ¿no? A la regulación y calidad de medicamentos, hablamos de las normas, ¿no? Aplicar las normas tanto en su elaboración, en su registro, en su dispensación, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, las BPA, el registro, entre otros. Promoción y uso racional de medicamentos, promocionar el uso racional de los medicamentos, ¿no? Entonces, hoy nosotros vamos a tratar sobre el uso racional de medicamentos. No vamos a tratar del tercer lineamiento, que es promoción y uso, promoción del uso racional de medicamentos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Fomentar una cultura de uso racional de medicamentos a nivel nacional. Entonces, nos tienen que inculcar esa cultura a todos de usar el medicamento racionalmente, no solo a nosotros los pacientes, sino también a los prescriptores. Hablamos pues de los médicos, ¿no? Del odontólogo, de las obstetras, entre otros. ¿Cuáles son esas propuestas? Una de ellas es promoción de un listado nacional de medicamentos. Entonces, eso significa el listado nacional de medicamentos esenciales, son los medicamentos que se van a necesitar prioritariamente, ¿no? Esenciales para tratar una enfermedad en nuestro país. Entonces, ¿dónde están esta lista de medicamentos esenciales? En un petitorio. Este petitorio se va a renovar de repente anualmente o cada 2 años o cada 5 años, dependiendo, ¿no? Dependiendo si han aparecido nuevas enfermedades, dependiendo si han aparecido nuevos medicamentos, entre otros. Luego también, aparte del Petitorio Nacional de Medicamentos, que hay que actualizarlo, también elaborar guías farmacoterapéuticas, ¿no? Estas guías deben estar basadas en evidencias para los problemas prioritarios de salud, ¿no? Que sirvan como base para la selección del medicamento del Petitorio Nacional. Quiere decir, pues, que para poder elaborar este Petitorio Nacional de Medicamentos se necesitan tener evidencias de las patologías que existen en nuestro país, ¿no? No se van a comprar medicamentos o se van a seleccionar medicamentos los cuales pues no tienen nada que ver, no van a tratar ninguna enfermedad, una enfermedad que no existe en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades hay en nuestro país? VIH, TBC, ¿no? Enfermedades respiratorias, entre otras. Entonces, en base a estas evidencias que hay en el país,
Entonces se van a hacer el listado de medicamentos esenciales, ¿no? Entonces también se van a desarrollar estrategias dirigidas aquí a los trabajadores de salud y público en general, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre las ventajas de usar estos medicamentos de una manera racional. Luego de hacer una promoción de un listado de medicamentos, se van a formar los comités farmacológicos, ¿no? Cuando hablamos de este comité farmacológico, ¿quiénes lo van a conformar? Lo van a conformar profesionales de salud, ¿no? Los cuales pues van a estar encargados del manejo y uso racional del medicamento. Son aquellos que van a gestionar, van a asesorar, van a hacer gestión, todo lo referente a los medicamentos, a su uso, ¿no? De estos medicamentos, a cómo se deben de manejar, a cómo se deben de distribuir, entre otros. Promover la participación activa de los comités en el proceso de revisión del petitorio, ¿no? Entonces, obviamente, el comité farmacológico debe revisar y evaluar que los medicamentos que están en el Petitorio Nacional de Medicamentos sean los correctos, ¿no? Los que realmente necesita nuestro país, para que pueda haber una inversión exacta y no despilfarrar el dinero en comprar medicamentos que no van a servir y se van a perder, pues, ¿no? Uso de la denominación común internacional, ¿no? Hay normas hoy en día que obligan a que en todas las recetas vaya el DSI. Muy aparte del nombre comercial, ¿no? Si de repente el médico o el prescriptor quiere poner un nombre comercial, de todas maneras tiene que poner en la denominación común internacional. En muchos casos, pero casi no se hace mucho, la DIGEMIT o la DIREMIT evalúan estas recetas, ¿no? Entonces, si no se cumple con esto, se les puede amonestar o sancionar a los médicos, ¿no? A los prescriptores. Acceso de los profesionales de la salud a información sobre los medicamentos. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que se debe promover la difusión y el acceso a información completa e independiente sobre los medicamentos a los estudiantes y profesionales de salud, ¿no? Y fortalecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia e Información del Medicamento. Reforzar el trabajo que viene realizando el CENAFIM y promover la participación de otras instituciones del sector privado en Lima y provincias que contribuyan a la difusión de información imparcial y basada en evidencias científicas. Entonces, todos los profesionales de la salud, que incluso a los estudiantes también dicen, pues no, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de carrera técnica de farmacia, a nosotros los químicos farmacéuticos, ¿no? Y todos los estudiantes de medicina, de obstetricia, todos los que tengan que ver con salud, tengamos acceso a la información de los medicamentos, ¿no? De repente nosotros, en el caso de nosotros los estudiantes, para realizar un trabajo farmacoterapéutico, en los prescriptores, para poder orientarse en poder escoger un medicamento, de repente que no pueda provocar muchos efectos adversos, o también de repente no provocar una interacción farmacológica, ¿no? Y obviamente tener acceso a nuevas investigaciones que se han realizado algunos medicamentos. Información y educación para los usuarios. Elaborar materiales educativos, informativos para los usuarios, ¿no? Los cuales se dicen que incluyas guías sobre el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, esto generalmente es de repente hacer un afiche, ¿no? Hacer unos trípticos donde puedas orientar, donde describa muy práctica, de una manera práctica, de una manera muy concisa y entendible, ¿no? A todos los usuarios para darles a conocer pues cuáles son los efectos, las consecuencias de una automedicación, ¿no? Y que sea una automedicación responsable y una automedicación irresponsable, ¿no? Promover el uso adecuado de los medicamentos en el ámbito de la comunidad a través de la concurrencia del Ministerio de Educación a las universidades. Entonces, de repente, ¿de qué manera? Pues la DIGEMIT o DIREMIT, nosotros en ICA pues tenemos la DIREMIT, ¿no? De repente ellos tendrían la obligación o de repente algún personal de salud de los hospitales, de lo que es el área de farmacia,
que puedan dar charlas, ¿no? Algunos colegios, algunas universidades, algunos institutos sobre los beneficios de usar el medicamento de una manera racional, ¿no? Para que podamos nosotros realmente tomar conciencia de que los medicamentos no son caramelos, pues, ¿no? Son medicamentos que tienen contraindicaciones, efectos adversos, que nos pueden provocar, pues, una toxicidad, ¿no? O de repente la muerte. Formación de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos nos referimos a los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, es formarnos desde que nosotros estamos estudiando recién de repente en un instituto, una universidad, y también aquellos que están estudiando, por ejemplo, un posgrado, ¿no? Que ya son profesionales, pero que estudian un posgrado, también a enseñarles en lo que es el área de salud, sobre el uso racional de los medicamentos, no usarlos de una manera racional, no solamente cuando se le va, no solamente para el paciente, sino para el prescriptor, ¿no? Promoción de buenas prácticas de prescripción y dispensación. Eso es lo que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Para prescribir, el prescriptor tiene que tener pues un conocimiento sobre el medicamento, auscultar al paciente, conocer todo el historial del paciente, ¿no? Para que pueda dar un diagnóstico exacto y a la vez pues un tratamiento que va a beneficiar al paciente, ¿no? Va a controlar la enfermedad o lo va a curar. Promoción y publicidad, ¿no? Sabemos por las clases anteriores que hemos llevado que la publicidad pues son recursos los cuales utilizan pues las industrias farmacéuticas para poder promocionar y vender sus medicamentos, ¿no? Entonces, ese es en el caso de la publicidad, ¿no? Entonces, esto va a provocar que los usuarios, las personas que ven en la televisión, nosotros los pacientes, podamos emocionarnos. Oye, no, sí, mira, este medicamento, tengo los mismos síntomas y me va a curar, me voy corriendo a comprarlo, ¿no? Te provoca que tenerlo, administrarlo, y ahí nos conlleva una automedicación, ¿no? De repente también cuando esta publicidad llega a los prescriptores, ¿no? De repente porque van a recibir algún beneficio, entonces también las prescriben. Las promociones, ¿no? Eso se refiere, pues, de repente te vendo una caja y te regalo la mitad, ¿no? Entonces, evitar todo eso. Entonces, en el caso de las publicidades, si se acordarán, ¿quién sanciona administrativamente las publicidades? La DIGEMIT o la DIREMIT, ¿no? ¿Y quién sanciona económicamente las publicidades? A las industrias farmacéuticas, las publicidades exageradas, subliminales, ¿no? Entre otras, Indecopi. Muy aparte de la Política Nacional de Medicamentos, también hay indicadores, ¿no? El Estado también da indicadores sobre el uso racional de medicamentos. Estos indicadores tienen un objetivo general, que es establecer una cultura de uso racional de medicamento en el país. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Realizar una adecuada y objetiva evaluación de las actividades de este uso racional de medicamentos a nivel nacional, ¿no? Pero esta evaluación la va a realizar en base a criterios, los cuales son establecidos y son estandarizados, ¿no? Identificar áreas críticas. Ese es uno de los objetivos, ¿no? ¿Dónde está el problema del uso racional de medicamentos, ¿no? En los cuales van identificando el lugar donde se está usando el medicamento de una manera irracional, entonces intervenir, ayudar y apoyar, ¿no? Para que esto no pueda continuar y no se esté perdiendo este recurso que son los medicamentos. Disponer de datos nacionales de las diferentes líneas de trabajo sobre el uso racional de medicamentos. Entonces, eso quiere decir de que cada establecimiento de salud debe de informar al Ministerio de Salud sobre cómo está usando el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos se están dando? Entonces, de acuerdo a ese dato, también se van a utilizar estos indicadores. Pudiéndose de repente conocer toda esta problemática, van a poder elaborarse estrategias para solucionar estos problemas, ¿no? Estas fallas que están habiendo. Estas estrategias pues tienen que ser efectivas y eficientes.
¿Cuáles son estos indicadores de los medicamentos? Primero, son 3 grupos, en los cuales el primero están dentro de la selección racional de medicamentos, que es existencia de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, ¿no? Sin aprobación del Comité Farmacológico. Otro indicador, existencia de comités farmacológicos, existencia de petitorios esenciales por niveles de atención, ¿no? Entonces, ahí van a seleccionar racionalmente medicamento en este grupo. Entonces, hay medicamentos que no necesariamente están en eso, de repente ustedes ya lo han llevado en otros cursos, ¿no? Hay medicamentos que no necesariamente están en el Petitorio Nacional de Medicamentos, pero que en una región sí lo necesitan, ¿no? Entonces lo adquieren, obviamente envían un documento a la DIGEMIT para poder solicitar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque de repente en uno de los departamentos hay una enfermedad en la cual no hay en los otros, ¿no? Entonces, en el Petitorio Nacional de Medicamentos no se va a poner ese medicamento porque no es un porcentaje alto de necesidad, ¿no? Porque solamente es en uno de ellos. Entonces, este medicamento no se incluye ahí, pero sí se puede solicitar a la Dirección Regional de Salud para que lo puedan comprar, ¿no? Específicamente para ese lugar. Obviamente, sabiendo el porcentaje de pacientes que requieren realmente, ¿no? No se va a pedir para 1, 2 o 3, se pide de repente para unos 100, 200 pacientes que se puedan tener, ¿no? O más necesariamente, pero para 1, para 2, pues no, ¿no? Que en cada lugar haya, en cada región haya una existencia de un comité farmacológico. Sabemos que estos comités son aquellos que van a manejar el uso racional de los medicamentos, ¿no? Y que haya, pues, los petitorios a nivel de todas las atenciones. Entonces, nos referimos a los prescriptores, a las licenciadas, las enfermeras, ¿no? Que son a la farmacia o que hay en los establecimientos de salud. Uso racional de medicamentos en trabajadores de salud, ¿no? Que haya una prescripción médica que incluya el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar, ¿no? Que exista, que el médico que trabaja en MINSA no utilice todos esos medicamentos que tiene a su disposición para que el paciente no pueda gastar más, ¿no? Porque si nos vamos a una botica de afuera, un medicamento que ahí nos cuesta 1 sol o nos cuesta 20 céntimos, afuera nos cuesta 5, 10, 15, 20 soles, ¿no? Entonces, por solamente llevar un nombre comercial, cuesta más caro. Entonces, esto es lo que se quiere hacer, ¿no? Con estos indicadores. Evaluar y ver mediante las recetas, pues, cuáles son las prescripciones eh, de acuerdo al diagnóstico y qué medicamentos están utilizando, si es que realmente están utilizando estos medicamentos que están en el petitorio, ¿no? Y también que utilicen, obviamente, la denominación común internacional. La prescripción también de antimicrobianos para que vean cuánto es el requerimiento de estos antimicrobianos, ¿no? Implementar un sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias. Eso también es importante. Y el otro grupo, hablamos del uso racional de medicamentos en la comunidad, ¿no? La anterior fue en los trabajadores. Entonces, compra de antimicrobianos sin receta médica en establecimientos del sector público y privado. Compra de psicotrópicos sin receta en establecimientos del sector público y privado. Entonces, de acuerdo a todos, a cómo se ha clasificado, ¿no? Como ven ustedes acá en 3 grupos, cómo se han clasificado estos indicadores, van a evaluar toda la información y clasificarla también. Obviamente, aplicando también la estadística, ¿no? Ahí van a tener datos exactos de toda la problemática que puede estar ocurriendo a nivel nacional de acuerdo a regiones, ¿no? Para cómo están usando los medicamentos de una manera racional.